Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas. En esta segunda entrevista vamos a hablar sobre el tema empleo, cómo se desenvolvió el empleo en el año 2020, cómo están las perspectivas de recuperación, pero también vamos a agregar otro concepto. Hay algo ahí que se está impulsando sobre el trabajo, empleo decente. Así que para eso tenemos a dos invitados a quienes les doy la bienvenida. Luis Linares, investigador de ACIES, y Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textiles Vestex. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Mariano. Gracias. Gracias, Mariano. Buenas noches. Encantado. Por orden alfabético, iniciamos con Alejandro Ceballos, como vicepresidente de uno de los sectores productivos que pues ahí más o menos salió adelante durante el 2020. Cuéntenos así en términos generales cómo se desenvolvió el tema del empleo, sobre todo el empleo formal que ustedes, dentro del cual ustedes están en el año 2020, y cómo va ese posible proceso de recuperación. Gracias, Mariano. Hubieron varias cosas que influyeron en el empleo. Empecemos porque estamos cumpliendo un año de haber cerrado el país. Meses muy duros, abril, mayo y junio fueron meses terribles y la industria se reinventó y las mascarillas y la ropa de seguridad industrial y de seguridad y médica fue lo que nos sacó adelante. Terminamos un 7% abajo, que fue muy bueno comparado con lo que bajaron países como Salvador y Honduras, que estuvieron cerrados mucho más tiempo que nosotros. Nosotros prácticamente no estuvimos cerrados y la decisión del gobierno de no cerrar, pues creo que fue una decisión aceptada después de todo este tiempo, con muy pocas problemas en general con la pandemia, sí al principio, pero después la supimos manejar con los protocolos y con la educación de la gente y salimos adelante. Lo que sucedió fue que hubo un cambio muy grande en el consumo de ropa y lo que tenemos ahora es que estamos produciendo la ropa que ya no hacíamos hace muchos años, que eso es la ropa sencilla, porque la mayoría de la gente del mercado que atendemos, que es Estados Unidos, pues está trabajando desde casa y eso ha cambiado los hábitos de compra, ¿verdad? De hecho, hoy vendemos mucho más playeras que antes, pero mucho menos pantalones que antes. Licenciado Linares, ustedes presentaron un informe del trabajo decente. Antes de que nos hable sobre él, ¿usted nos podría explicar qué significa el término trabajo decente? Porque creo que uno podría interpretar muchas cosas al respecto. Pues buenas noches, muchas gracias. Sí, el concepto o término de trabajo decente fue acuñado por la OIT en 1999. El director general de la OIT, el primer latinoamericano, el primer nacido en el hemisferio sur, que llegaba a dirigir esa organización en la memoria que presentó de su primer año de gestión a la conferencia en 1999, la tituló Trabajo Decente y planteó ese concepto como el objetivo estratégico de la OIT. Paulatinamente ha sido adoptado por el resto de organismos internacionales, el Sistema de Naciones Unidas, por muchos países, por la Unión Europea, los países se comprometieron a Agenda Nacional de Trabajo Decente y forma parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, está como objetivo 8, trabajo decente para todos. ¿Cuál es el concepto? Pues es un concepto que se extrae prácticamente de la Declaración de Filadelfia de 1944, la OIT cuando todavía estaba el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Y el concepto dice que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humanas. Entonces, es un concepto bastante equilibrado, muy equilibrado, porque por un lado habla de el trabajo decente para las personas, con esas 4 condiciones: libertad, equidad, seguridad y dignidad, el respeto a la dignidad de la persona humana, y por otro lado productivo, es decir, que requiere de empresas que tengan éxito, de manera que de fruto de ese éxito puedan ofrecer a sus trabajadores esas condiciones que hemos mencionado. Alejandro Ceballos, ya nos comentó más o menos cómo se ha desarrollado en este último año
el sector. Pero regresando al tema del empleo, que es lo que hoy no nos ocupa, ¿cómo logró mantener la industria a los niveles de empleo que traía hasta 2019 o hubo una caída también en eso? Y ahora con esa reinvención que usted nos comenta, ¿cómo va el tema del empleo en el sector de vestuario y textiles? Porque al final, pues aquí es el tema que hoy nos trae a la mesa aquí de la entrevista Canal Antigua. Ok, lo que estamos teniendo es, mantuvimos el empleo, eh, se cayó los primeros 3 meses, pero terminamos otra vez con las más o menos 58,000 máquinas de coser que hay en Guatemala, que están hoy en día a full producción. Como te digo, estamos, al cambiar a prendas más sencillas, se exportan mucho más prendas de lo que se exportaban antes, aunque en valores están a precio mucho más bajo, ¿verdad? No es lo mismo vender una camisa de botones que vender una playera. Entonces, se tienen los 58,000 trabajos y se mantienen los más o menos 56,000 trabajos que las telas guatemaltecas mandan al resto de Centroamérica, principalmente Nicaragua, que fue otro país que no cerró y que es el que hoy en día nos confecciona la mayoría de las prendas que nosotros exportamos hacia Estados Unidos. Es decir, se triangula Guatemala, se confecciona en Nicaragua y se manda a Estados Unidos. Gracias. Licenciado Linares, ahora coméntenos, por favor, sobre el estudio y sobre todo esto que inquieta a muchos, que es que Guatemala se encuentra entre los 10 peores países para los trabajadores. Sí, bueno, antes de mencionar que no, lamentablemente no hay datos más que los que ha proporcionado el ICS sobre el comportamiento del empleo formal, o sea, del empleo cubierto por la seguridad social, en donde hay que todos los años hay un fenómeno que en enero en diciembre, perdón, llega a su punto más alto el número de afiliados a lo largo del año y en enero baja. Y eso también se dio en 2020 y hubo a lo largo del año, el mes que menos afiliación hubo, se registró fue en junio y después comenzó a subir paulatinamente de manera que en el mes de diciembre se había alcanzado un nivel un poquito superior, por unos cuantos miles, al nivel de enero de ese año. ¿Cómo se explicaría esto? Bueno, que el empleo formal es tan pequeño en Guatemala que ya no puede bajar más. Porque tenemos 4,5 millones de asalariados y 1,350,000, o sea, poco más del 25% que están afiliados a la seguridad social. Pero no se sabe, por ejemplo, qué pasó en las empresas que no están afiliadas a la seguridad social. El 80% del empleo en Guatemala es generado por las microempresas, o sea, las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, que son las que obviamente tienen menor capacidad de resistencia, no tienen tanque de reserva. También y hubo sectores que permanecieron cerrados durante mucho tiempo, el transporte, la construcción, pues mucho tiempo, hablamos de 3-4 meses, pero en realidad para cualquier empresa 3-4 meses la puede matar. El sector turismo, que permanecieron cerrados y muchos todavía están trabajando a medio vapor. Y los datos del Banco de Guatemala pues nos dicen que la baja del crecimiento del Producto Interno Bruto fue mínima, lo cual pues no casa, no logra uno hacerle clic a lo que se vio de paralización de actividades a lo largo de 3-4 meses, en donde significativamente la actividad bajó. Entonces, y en correlación al estudio que mencionamos, la Confederación Sindical Internacional considera que Guatemala está entre los 10 peores países para los trabajadores en términos de capacidad de organizarse.
Muchos dicen que los trabajadores pues no quieren organizarse, lo cual suena como contradictorio o poco creíble en un mundo donde todo el mundo se organiza y que los trabajadores en lo principal para la vida, que es el trabajo y que es el ingreso, no quieren organizarse, pues no suena como lógico. Y hay otro dato que mencionamos en el estudio, que es el índice de mejores trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo, que comenzó a medirse en el año 2010. Y a lo largo de esos 10 años, de 8 años, perdón, 9 años, de 2010 a 2018, Guatemala ha ocupado el último lugar en la calificación global de mejores trabajos, que mide aspectos cuantitativos, acceso al empleo, y mide aspectos cualitativos como afiliación a la seguridad social e ingresos suficientes. Guatemala, El Salvador y Honduras, que tienen condiciones similares, problemas similares en materia de desarrollo, aunque diferencias notables en materia de costos laborales y de carácter más o menos flexible. El Salvador es el más, Honduras es la menos, de la legislación laboral. Sin embargo, los tres países se pelean el último lugar. O sea que si le damos vuelta a la tortilla, decimos que Guatemala es el que ocupa el primer lugar en el índice de peores trabajos en América Latina, entre 20 países de América Latina que son los medios. Alejandro Ceballos, cuando uno escucha estas aseveraciones o índices, realmente llaman la atención. En particular porque según los mismos datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la variación interanual a diciembre de 2020 fue una caída del más del 3%. Hay sectores económicos del país que cayeron en empleo 45, 28, 30%. Y después se contrastan con estos datos que nos está entregando. ¿Realmente considera Alejandro Ceballos que estamos tan mal en materia de empleo laboral, de que realmente no se respetan aquí las libertades, que aquí no hay libertad de organización, que aquí las industrias y el comercio no brindan las condiciones para los trabajadores y empleados, sobre todo ahora que pasó la pandemia, cuando vimos muchas actividades y acciones solidarias? No, lo que pasa es que Guatemala hay que dividirlo en dos países, ¿verdad? Apenas hay dos departamentos que cumplen más o menos con el salario mínimo. Creo que ninguno de todos, el salario promedio, según estadística, cumple con el mínimo, pero hay departamentos que están en una situación verdaderamente catastrófica. Yo creo que no es errado lo que dice don Luis, pero también es el reflejo de las dos Guatemalas, ¿verdad? La Guatemala capital, que es una cosa, y la Guatemala del interior, que es totalmente otra cosa, donde hay casi cero oportunidades de trabajo y donde la gente realmente trabaja. A veces cuentan los alcaldes que parten los sueldos en 4 para poderles dar trabajo a todos. Entonces, no creo que esté fuera de la realidad, pero habría que separar dos Guatemalas, ¿verdad? Porque también hay empresas que cumplen hoy en día para poder competir internacionalmente. No puede uno tener a los empleados, digamos, sin seguridad social, sin una serie de prestaciones y ventajas para que verdaderamente rindan y uno pueda ser competitivo. Aquí competimos con todo el mundo. Y lo que pasa es que esas oportunidades que se podrían estar yendo hoy en día, digamos, a esos municipios o a esos departamentos que tienen tantos problemas, se están yendo a Managua, a León, a Chinandega, porque allá sí están las condiciones para poderlos hacer, ¿verdad? Y eso se hace con tela hecha en Guatemala. Lo que antes confeccionábamos nosotros, hoy en día, poquito más de la mitad se exporta para poder seguir compitiendo en el mercado internacional, que es un mercado duro donde competimos con 100 países que estamos todos tratando de vender ropa al mismo gran mercado que es los Estados Unidos. Gracias, licenciado Linares. Cuando los escucho a ambos, definitivamente las cifras son preocupantes, pero bueno, una es en tema sindical, pero digamos que la del BID es la que uno puede ver más, pero es mucho por el tema de la informalidad que usted mencionaba también, ¿no? Es difícil medir y sobre todo porque en vista de que las empresas no tienen o no quieren cumplir o como sea,
Y volvemos al tema de que se ha pedido al gobierno tantas veces, gobierno tras gobierno, porque no es este gobierno, seamos honestos, llevamos años de lo mismo, de que se agilicen, se faciliten todos los trámites para que las empresas puedan estar en la formalidad. Se han pedido diferentes variantes para empleos, para salarios en el interior de la República y tampoco hay flexibilidad en muchos grupos para esto. Entonces siempre vamos a seguir saliendo mal y yo creo que las personas no van a poder crecer tampoco estas empresas porque están informalmente. Sí, yo creo que Guatemala tiene el problema de crecimiento económico, porque según los datos del Banco de Guatemala fue de los pocos países que creció, pero en el año de la pandemia que tuvo crecimiento o el decrecimiento fue mucho menor comparado con México, por ejemplo, que cayó 6 u 8% del Producto Interno Bruto. Pero otra vez tenemos un crecimiento económico sostenido en los últimos 20 años, pero no pasamos del 3.5% o 4% en promedio cuando éramos de crecer para compensar nuestros rezagos al 7-8%. ¿Por qué no sea esto y por qué todos los problemas de las 2 Guatemalas, o 4 Guatemalas, o 22 Guatemalas, las diferencias abismales? Porque, por ejemplo, este índice de mejores trabajos del BID también nos menciona una diferencia enorme en cuanto en ingresos suficientes entre hombres y mujeres y entre adultos y jóvenes, con desventaja para los jóvenes y con desventaja para las mujeres. ¿Por qué todos estos problemas no se pueden superar? En el documento que presentamos planteamos algo que no es nada nuevo tampoco. Muchos lo han planteado, pero se sigue haciendo oídos sordos a estos planteamientos, y es que el problema de Guatemala es la desigualdad. La desigualdad en términos de ingreso, en términos de acceso a satisfactores, en términos de acceso a calidad de vida, en términos de acceso a vivienda, en términos de acceso a ingresos, a capacidad de influencia en las decisiones públicas, y eso hace que tengamos una economía que no puede crecer porque el mercado interno está prácticamente maniatado. Es sumamente pequeño. Nuestros niveles, por ejemplo, de ahorro interno y de inversión interna, que es lo que se llama la formación bruta de capital fijo, son menores que países de ingresos bajos, como los países del África subsahariana, a pesar que Guatemala se encuentra por el Producto Nacional y el Producto Per Cápita entre los países de ingresos medio altos. Entonces, tenemos una economía, la más grande de Centroamérica, siempre nos vanagloriamos de decirlo, pero el problema no es solo cómo se crece, qué se produce, sino que cómo se reparte el pastel, cómo se reparten los beneficios, y en una sociedad donde la desigualdad es de un nivel tan grande, creo yo que tenemos que buscar los medios para reducir esos niveles de desigualdad que vienen a ser también un impedimento enorme para el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, Guatemala tiene una estructura económica oligopólica en muchos casos, monopólica en otros, con enormes dificultades para el desarrollo de las empresas. Por eso es que tenemos también una tasa de mortalidad en los emprendimientos que es la más alta también de América Latina. Cuando uno escucha algunas de las aseveraciones, se pregunta realmente si ahí están asentadas las prioridades. Es evidente que lo que más se afectó y creció fue la pobreza. No hemos terminado de salir de la pandemia y de todas estas situaciones que ha generado. Entonces, sí se cuestiona algunas de las aseveraciones que se presentan, y en ese sentido hay algo importantísimo, que la mejor política para salir de la pobreza es el empleo. Y aquí, Alejandro Ceballos,
¿qué tendríamos que estar haciendo ya o en qué vamos tarde para que precisamente haya mayor empleo en Guatemala? Bueno, lo primero y totalmente de acuerdo con don Luis es generar aquellos empleos que puedan sacar a más gente de la pobreza y que el crecimiento se reparta mucho mejor. Eso se logra no poniéndole un valladar tan alto a la mano de obra guatemalteca. Pareciera que si fuera por decreto tenemos los ingresos más altos de Centroamérica y uno de los más altos de Latinoamérica. Sin embargo, la falta de cumplimiento y la informalidad se traen todo al suelo. Entonces, nosotros hemos dicho muchas veces que, por ejemplo, teniendo flexibilidad laboral se puede lograr, o teniendo un salario mínimo que te obliga a trabajar 44 horas a la semana, aunque solo tengas trabajo para una hora, te obliga a pagar 44 horas a la semana, que pueda ser más realista con la realidad nacional. Y ahí te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hoy en día, con los problemas que tienen para surtirse de China, porque todos los contenedores se quedaron de este lado del mundo y los fletes de China subieron 1000%, y esa oportunidad que se presenta, incluso porque las tiendas se quedaron sin mercadería con esta pandemia, cuando le fallaron tantos proveedores, si tan siquiera tuviéramos flexibilidad o salarios más acorde, podríamos tener, digamos, un 1%. Nosotros apenas somos el 1% del mercado americano. Si tuviéramos el 2, el 5 o incluso el 10, si ese mercado debería ser nuestro, ¿verdad? Por la cercanía. Pero solo es cuestión de hacer que la mano de obra pueda acceder a ese mercado. Y el secreto está no en un mercado local que es tan pequeño a nivel mundial, sino teniendo un mercado tan grande ahí cerca y con tantas oportunidades, que de hecho es para allá donde la gente se va a trabajar, porque allá es donde consigue. Y allá pues trabajan con una flexibilidad total, ¿verdad? Es una flexibilidad de pago por hora. Con esas dos cosas que cambiaran en Guatemala, una de las dos o las dos, y pudiéramos tener la realidad, habrían las oportunidades. Pero en el sector nuestro, que es 90% de inversión coreana, gente que tiene fábricas en todas partes del mundo, lo que hacen es hacer la tela en Guatemala y mandarla a los otros países para poderla exportar. Entonces esas oportunidades las vamos perdiendo. Y hoy por hoy tenemos una oportunidad de oro, como te digo, porque China está muy golpeado, su comercio está siendo difícil, y hay una gran oportunidad como para poder aprovechar y generar esos empleos que son inmediatamente, que transfieren, porque cuando tú coses una prenda, el 70% es mano de obra, y entonces el 70% de lo que se recibe de fuera va directamente a los empleos. Licenciado Linares, desarrollar el interior del país para que haya trabajo en estos sectores, para que se desarrollen estas áreas en Guatemala. Se habló, fue una de las promesas de campaña del señor presidente. Es cierto que vino la pandemia, pero eso fue hace un año, y la gente está esperando políticas más agresivas desde el inicio de la pandemia para poder aprovechar, como lo decía el licenciado Ceballos, la cercanía que Guatemala tiene con todos estos mercados, y no ha sucedido nada. Pues mire, con relación a lo que señalaba el licenciado Ceballos de el trabajo por hora, los salarios mínimos diferenciados, incluso las zonas especiales de desarrollo económico, eso lo tiene Honduras desde hace muchos años. Y en el año 2018 nos quitó el último lugar en el índice de mejores empleos, mejores trabajos. Entonces, la vía no es la flexibilización laboral. Más aún en un país en donde, como decía, la desigualdad es enorme. El caso, por ejemplo, de China, que tiene bajos salarios, sí, pero ahí tienen educación universal, tienen salud universal, salud pública universal, educación pública universal. Entonces hay una serie de satisfactores que cubre el Estado, que acá en Guatemala no lo hace, en parte por la baja carga tributaria y en parte porque esa baja tributaria, lo que se debiera destinar a inversión, se va a la bolsa, se convierte el botín de la corrupción, que es otro de los problemas estructurales de Guatemala. Entonces, las propuestas que tiene el gobierno antes de la pandemia, con el plan de gobierno de innovación y desarrollo, y de ahora con el plan de recuperación económica,
Creo yo que en la medida en que no se resuelvan estos problemas estructurales de Guatemala, o no se tenga como objetivo el irlo superando, que tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, pero que haya un norte ya determinado, todos estos temas de creación de empleo creo que se van a quedar en, en buenas aspiraciones, en una carta de buenas intenciones, pero con muy pocos resultados tangibles, y eso lo hemos visto en los últimos 20 años, en donde la calidad del empleo en Guatemala se ha deteriorado significativamente en comparación con los niveles que teníamos al inicio del siglo, desde el año 99 al año 2000, comparación con estos años. La situación es terriblemente dramática para la gran mayoría de la población trabajadora de Guatemala. Para cerrar la entrevista, 30 segundos, Alejandro Ceballos, por favor. Último. No, yo quisiera, tal vez ahí sí no estoy de acuerdo con el licenciado Linares en el punto de Honduras, puesto que Honduras es el país de Centroamérica que más trabajos tiene de confección y los salarios y las condiciones de la gente de Honduras que trabaja en la confección son verdaderamente buenos a comparación del resto de países. La industria de la ropa es solo la base de la industrialización. Este es solo el principio y deberíamos de aspirar a mucho más. Pero para eso necesitamos cambiar muchas cosas y lo primero es esa mentalidad de querernos quedar en el mercado local y seguir repartiendo el mismo pastel que ya no alcanza para mucho. Aunque le quites a los que ganan un montón y se lo repartas a los demás, no va a alcanzar para mucho. Cuando si lo haces en exportación, puedes tener crecimientos del 10% anual sin quitarle a nadie. Bien, agradecemos a Luis Linares y Alejandro Ceballos que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Encantado. Bien, Camila, terminamos otro miércoles por la noche en vivo. Terminamos y esperamos que el gobierno anuncie ya, que esperemos que todo quede igual para que las personas puedan, pues, trabajar. Ahorita es trabajar. Exactamente. Así no distribuimos pobreza, sino que distribuimos riqueza. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado. Pasen una buena noche. Hasta la próxima.